Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias porque en tu hermosa voluntad y misericordia nos permites de nueva cuenta estos momentos que podemos estar en íntima comunión contigo por medio de la lectura de tu palabra. Agradecemos, Señor, el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy y te pedimos que tu Espíritu nos llame a hacer todas las cosas que están escritas, Señor, que nos llame a compartir tu evangelio, pero sobre todo que nos dé la certeza de que nada de lo que hagamos en tu gloria y en tu nombre, Señor, será en vano, que tenemos nuestra recompensa en los cielos, Señor, y que tú nos estás esperando con todo lo que hayamos hecho. Bendito eres, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Pues ya estamos aquí y vamos a comenzar de inmediato con la lectura de la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, y el Señor dice así: pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando somos capaces de comprender lo mejor para nuestras vidas, eligiendo las buenas conductas hacia el prójimo, estas nos proveerán argumentos de edificación inefables para ofrecer el fruto del Espíritu agradable al Todopoderoso, que nos abrirá el camino hacia las bendiciones espirituales, viviendo esta promesa de hoy, así también el presente perfecto de cada día, con lo que escrito está. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Así que ahora tenemos con estas fuerzas la oportunidad de acercarnos a Dios por las enseñanzas de nuestro Maestro, Señor y Salvador Jesús. Aleluya. Gracias, Rayito, por tus reflexiones. Nos animan, nos fortalecen, nos llenan de sabiduría. Que Dios te bendiga. Ahora sí, vámonos a la lectura del capítulo 14 de la carta a los Romanos. Y el Señor dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos los que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Con esto terminamos el capítulo 14. Como les decía el día de ayer, a partir del capítulo 12, a partir del capítulo 12 en adelante son puros deberes cristianos. ¿A qué nos llama Pablo en esta ocasión? A obedecer a nuestras autoridades. A todas las autoridades, por buenas o malas que sean, tenemos que obedecerlas. ¿Por qué? Porque fueron puestas por Dios. Hay una excepción, ahorita la vamos a comentar. Toda autoridad, buena o mala, ha sido puesta por el Señor. El Señor desea lo bueno, el Señor desea que hagan el bien las autoridades que Él pone, como cualquier hombre. Sin embargo, el hombre tiene la libre elección de hacer lo malo o hacer lo bueno. Por ahí hay un refrán popular que dice que si quieres conocer a un hombre de verdad, dale poder. Cuando alguien llega a los puestos de poder, si no está bien centrado,
si no está bien dirigido en Dios, si no tiene una honestidad completa, se va a corromper y va a empezar a hacer lo malo. Aún en esa situación, el Señor nos manda que los obedezcamos. ¿Por qué? Porque por Él fueron puestas, y fueron puestas para castigo, y fueron puestas para que reprochen lo malo, para que hagamos todo el bien. No hay una autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y Pablo nos está enseñando que las debemos respetar. Hay una sola excepción en la cual nosotros tendríamos que negarnos a hacer lo que las autoridades nos mandan, y es cuando vaya en contra de la palabra de Dios y cuando blasfeme el nombre de Dios. Entonces ahí sí tenemos todo el derecho del mundo de no obedecer lo que nos está diciendo. De hecho, cuando lleguemos a Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que la famosa marca de la bestia, que muchos tienen una mala interpretación de ella, pero vamos a ver cuando leamos Apocalipsis, el sello de la bestia, la obediencia a la bestia, que nos van a querer obligar a que la adoremos. Ningún cristiano verdadero va a doblar rodillas ante ellos, y es una autoridad, pero el Señor ahí nos da la facultad de desobedecer cuando vaya en contra de la palabra de Dios y cuando ataque los fundamentos de Dios y a Dios mismo. Entonces, en ese sentido, sí tendríamos que desobedecer lo que dicen las autoridades. Y el mejor ejemplo nos los da Pablo en su carta. ¿Por qué? Pablo escribe esta carta a los romanos cuando Nerón, históricamente, hay un 90% de seguridad que fue Nerón el que incendió Roma en su locura, pero necesitaba a alguien a quien culpar y obviamente culpó a los cristianos. Y Pablo escribe esta carta desde ahí. Imagínense obedecer a Nerón, ¿no? El que sumergía en brea a los cristianos para utilizarlos de antorcha en sus orgías, el que cosía pieles de animales a los cristianos para que los devoraran las bestias. Y aún así Pablo nos manda que obedezcamos a las autoridades. Es el mejor ejemplo que nos puede dar Pablo de obediencia. Y luego viene una cuestión más todavía en relación con la ley y la gracia. El Señor Jesucristo ya nos había enseñado que en 2 mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo nos dice, si amas a tu prójimo, has cumplido toda la ley. Y nos pone de ejemplo: no codicies, no robes, no hurtes. A mí no, personalmente, a mí no me gustaría que nadie me robara, ¿no? Por eso no robo. A mí no me gustaría que tuvieran envidia de mí, no me gusta que tengan envidia de mí. Digo, no tengo nada de que me envidien, pero siempre hay alguien que envidia las cosas de uno. Si no quiero que me envidien, pues no tengo que envidiar. Ajá. Si no quiero, ¿cómo se llama? Que me lastimen a mí físicamente, pues no voy a lastimar a nadie físicamente. Por eso Pablo nos enseña, el cumplimiento de la ley es el amor, y el amor al prójimo. Con eso se cumplen los mandamientos de la segunda tabla de la ley, no los que tienen que ver con el prójimo. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, los otros mandamientos tienen que ver con el prójimo. Entonces, toda la ley se cumple, y ya nos los había enseñado nuestro Señor Jesucristo. Toda la ley se cumple en esto: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no quiero pasar por malas situaciones, pues no tengo que hacer pasar por malas situaciones a nadie. Vamos a continuar con la lectura del libro de los Salmos. Vamos a iniciar con el Salmo número 132, y el Señor dice así: plegaria por bendición sobre el santuario, cántico gradual. Acuérdate, oh Señor, de David y de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para el Señor, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró el Señor a David y no se retractará de ello. De su descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre el trono para siempre, porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido.
Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y a sus santos darán voces de júbilo. Ahí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Salmo número 133, el Señor dice así: la bienaventuranza del amor fraternal, cántico gradual de David. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Salmo número 134, el Señor dice así: exhortación a los guardas del templo, cántico gradual. Miren, bendigan al Señor, ustedes todos los siervos del Señor, los que en casa del Señor están por las noches. Alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor. Desde Sión te bendiga el Señor, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Salmo número 135, escrito está: la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Aleluya. Alaben el nombre del Señor, alábenle siervos del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque Él es bueno. Canten salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que el Señor es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de los depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y les dio la tierra de ellos en heredad de Israel su pueblo. Oh Señor, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Señor, de generación en generación, porque el Señor juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendigan al Señor. Casa de Aarón, bendigan al Señor. Casa de Leví, bendigan al Señor. Los que temen al Señor, bendigan al Señor. Desde Sión sea bendecido el Señor, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Salmo número 136, alabanza por la eterna misericordia del Señor. Alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que se enseñoree en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. El que es en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Ay, me equivoqué en una lámina. Bueno,
Primero que nada, otra vez el Señor le vuelve a repetir a todos que no adoren ídolos, no adoren imágenes de piedra, talla de piedra, no adoren esculturas, no adoren palitos, no adoren piedras, no adoren pinturas. Al Señor le repugna que adoremos todo eso. No solamente lo dice aquí en Salmos, no hay libro del Antiguo Testamento que no nos haga una amonestación en contra de la idolatría. No sé por qué cerramos los ojos, no sé por qué hay mucha gente confundida todavía cuando la palabra de Dios lo dice muy claramente. Y luego, ¿qué dice? El Salmo 136, para siempre es su misericordia, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, en todo tiempo, para siempre su misericordia. Hagamos lo que hagamos, para siempre su misericordia. El Señor siempre tiene misericordia de nosotros y lo vemos con el simple hecho de levantarnos diariamente. El día que nos mande a llamar cuentas al Señor a su presencia, su misericordia es para siempre. Si nosotros estamos un cristiano debe estar deprimido. Si nosotros estamos tristes, si nosotros estamos contentos, si nosotros estamos abatidos, para siempre su misericordia. Eso es algo que jamás deberíamos de pasar por alto. Bendito Señor, gracias porque tu misericordia es para siempre y sobre todo para cada uno de nosotros, sobre todos aquellos que hemos decidido entregarle nuestra vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Te agradecemos, Señor, que nos recuerdas que tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios perfecto. Sabemos, Señor, también que te repugna que desviemos nuestros ojos a cualquier otra cosa que no seas tú, porque tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Permítenos, Señor, compartir tu evangelio, mostrarle la verdad a todas las personas que aún siguen engañadas por el enemigo. Te agradecemos profundamente por el hecho de que nos das la fuerza para levantarnos, seguir adelante, y te agradecemos, Señor, porque nos des la oportunidad de poder compartir tu evangelio. Bendito sea, Señor, en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que la misericordia de Dios esté con ustedes y en sus hogares siempre. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.